Muy buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Este es su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa que se transmite todos los días de lunes a viernes por sus canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a los que nos ven a esta hora y también a aquellos que nos ven en programa de 1 a 2 de la madrugada, o sea que nos ven en tanda diferida. Bien, hoy es martes 26 de febrero del año 2019. Faltan 306 días para que llegue el año 2020. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, debemos comenzar diciéndole que mañana, y hablamos de mañana porque mañana se transmite el programa, pero nosotros no debemos necesariamente a lo que se celebra mañana, 27 de febrero. Mañana, 27 de febrero, es el Día de la Independencia Nacional. Se cumplen 175 años de ese glorioso hecho, que dirigió Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Esos fueron de los tres dirigentes que cada uno tenía una capacidad especial. Los tres eran jóvenes, entre 25 años que tenía Juan Pablo Duarte y 28 que tenían Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Juan Pablo Duarte era realmente el intelectual, pero además el que conocía otros países. Había viajado a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, París, después de haber, porque antes parece que las facilidades para viajar eran más fáciles. Él tenía formación militar, aunque muchas veces creen que Juan Pablo Duarte es un Juan Pablo Duarte que se retrata en el libro que escribió Joaquín Balaguer, que se llama El Cristo de la Libertad. Él ahí realmente Balaguer pinta a Juan Pablo Duarte más casi como un santo. Pero era un hombre que además de tener formación militar, sabía esgrima, sabía francés, sabía inglés y sabía varios idiomas. Entonces, pero además de tener formación militar, Juan Pablo Duarte era un hombre tenaz, o sea, un hombre insistente, además de inteligente y batallador. O sea que en batalla, esas tres características de tenaz, o sea, que le daba continuidad a la cosa e insistía en hacerla. Era además, ¿verdad?, una persona que tenía capacidad, o sea, inteligencia, que se manifestaba en poder hacer las cosas. Y además, batallador. Fíjense bien que varias veces fue descubierto su conspiración contra el gobierno del presidente Boyer, y fue, o sea, contra el que dirigía aquí, de Haití. Era una persona descubierto, perseguido, se escondía, volvía, salía, etc. Pero además tenía la capacidad, la inteligencia de poder ver en los hechos en desarrollo. Pudo darse cuenta de lo que estaba pasando en Haití con los reformistas haitianos. Y además tuvo la capacidad para ver eso. Pero no solamente para ver que lo que se daba en ese momento, sino que, según explica Juan Bosch, quien formó un partido, formó el PLD, para completar la obra de Duarte,
Eso lo dijo Juan Bosch y él lo escribió, no solamente en ensayo, también lo dijo en discurso y lo escribió en la declaración de principio de los primeros estatutos de Juan Pablo, del Partido de la Revolución Dominicana. Está ahí. Dice él que es para completar la obra de los trinitarios, refiriéndose a Juan Pablo Duarte, Sánchez Duarte Mella y los jóvenes que participaron, que eran 9, en la formación de la Trinitaria. Juan Bosch dice que Juan Pablo dijo que Juan Pablo Duarte tuvo el coraje de creer que en un territorio pequeño, deshabitado e incomunicado interior y exteriormente, podía formarse una república. Ese fue el coraje, según Juan Bosch, que tuvo Juan Pablo Duarte. Era incomunicada internamente y la incomunicación era tal que, imagínense ustedes, para llegar de la capital a Santiago se duraban días. ¿Por qué se duraban días? Porque no había carretera. Había que ir a caballo, y un buen caballo. Tal así que aquí en el año 1890, o sea, cuando José Martí estuvo aquí, que le escribió, o sea, antes de iniciar la guerra, la Segunda Guerra, la guerra chiquita, estuvo los 80 y algo, porque Martí muere en Dos Ríos, en Cuba, y cruzó desde aquí, desde Santo Domingo, se fue a Montecristi, donde se reunió, hizo el pacto de Montecristi con el dominicano Máximo Gómez. Cruzó la isla y escribe su memoria explicando cómo era el país en su diario. Era a caballo que él caminó todavía en esa época. Imagínense ustedes todavía, en 1840, 38, que fue fundada la Trinitaria. Pues esa es una de las virtudes, diríamos, el coraje que tuvo Juan Pablo Duarte. No solamente había incomunicación, tanto con internamente como externamente, era también que en el país no había electricidad. Aquí nos alumbrábamos con hacho de cuava, hecho de una madera del pino que da la cuava. Aquí los muertos se velaban y se le prendían vela, era hecha de la cera de la miel. Aquí, en verdad, la situación, no había ningún tipo de comunicación con carácter de carro, camiones, nada de eso. A tal extremo que aquí la capital, que en verdad la capital era lo que hoy conocemos aquí como San Carlos, en donde estaba la iglesia de la catedral. Y tal era el caso que la catedral dominicana estaba llena alrededor, no estaba ese Parque Colón que conocemos, estaba mucha hierba que crecía alrededor, porque no habían calles asfaltadas ni cosas por el estilo, lo que vean eran piedras. Y hay aquí para convocar a la persona con cualquier problema que existía, se tocaba la campana de la iglesia, de la catedral, y todo el mundo de que oía la campana, pues acudía a ver qué estaba pasando. Ocurrió que un señor que llegó tarde de su conuco, que lo tenía cerca hacia de aquel lado, tenía en Villa Duarte, como lo tuvo aquí uno de los gobernadores, se llama el gobernador Carlos Conuco, vino muy cansado ya en la noche, cogió el caballo, lo amarró del lazo de que se tocaba la campana, del campanario, y se fue y se acostó. Cuando a las 12 de la noche el caballo, que ya quería comer hierba lejano, comenzó a alar
y tocaba la campana. La tocaba y la tocaba y la tocaba. Nadie sabía lo que estaba pasando. Se despertó el cura, se despertó el gobernador, todo el mundo se despertó y cogió para la iglesia, pero nadie se atrevía a entrar, porque creían, en esa época, la religión creía que los muertos salían, porque ahí se enterraban personas, y el cementerio estaba cerca. Pues el señor que era el dueño del caballo, cuando llegó se acordó de que era el caballo de él que estaba amarrado al lazo que tocaba la campana. Y entró con permiso, me voy a pasar, y pasó por entre toda la gente que esperaba ahí qué era lo que estaba pasando, esperando al sacerdote. El sacerdote no se atrevió a entrar tampoco porque era un conjuro, era un muerto, una cosa. Pues definitivamente entró él y soltó su caballo, salió tranquilo. Naturalmente eso no le gustó a la gente. Que ocurrió aquí, ¿verdad? Así, lo que hizo fue el cura, párroco de la iglesia, de la catedral, que decidió que nadie amarraría jamás un caballo en ese lugar. Bien, entonces, Juan Pablo Duarte, que ustedes saben muy bien que nació en el país un 26 de enero, pero que murió en la República de Venezuela, donde llegó exiliado. O sea, fue sacado del país después que, salió huyendo del país después de la independencia, porque lo deportó y el caballero, el señor, Pedro Santana, deportó a Juan Pablo Duarte, persiguió a los unitarios y todo eso por el estilo. Entonces, Juan Pablo Duarte fue a parar a Venezuela. En Venezuela fue recibido por los venezolanos y le permitieron sin persecución ni cosa a él, a su hermana y a sus hermanos. Estuvieron viviendo en Juan Pablo Duarte hasta tal extremo que Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. Por eso los dominicanos tenemos que ser agradecidos, porque Venezuela ha sido la cuna y el refugio de muchísimos dominicanos. Y menciono a Juan Pablo Duarte porque es la persona más conspicua que murió allá. Y Juan Pablo Duarte escribió en su pensamiento, dijo que mientras no se carmiente a los malos dominicanos, los buenos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Quiero decirle a Juan Pablo Duarte desde aquí y en el sitio donde esté, que Venezuela, una patria que él quiso y le agradeció, que fue allá donde murió, que Venezuela hoy en día se encuentra en una situación muy difícil y que dominicanos de eso malo que él hablaba todavía quedan. Tanto que el 23 de este mes se hizo un concierto en el lado colombiano con el fin de preparar el terreno para una invasión a Venezuela encubierta con una ayuda que en verdad no lo era, una ayuda humanitaria, que luego ellos mismos, lo que la llevaron, la quemaron. Y de aquí, de República Dominicana, cantó para allanar el camino junto a otros cantantes, el dominicano Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, un dominicano que ha sido exaltado, hecho millonario, porque los dominicanos, donde quiera que él ha estado, no solamente a los conciertos, no, sino no hay dominicano que no haya comprado su disco. Pero ese caballero, Juan Pablo Duarte, cantó en contra de ese pueblo venezolano que tú tanto quisiste. Ese se llama nada más y nada menos que Juan Luis Guerras. Esperamos que la historia le cobrará a él y a todos los que estuvieron ahí, y que la sangre
que se vertió ahí, tanto en la cruzada del puente como luego una periodista chilena, una policía de la Guardia Bolivariana y también otros muertos que hubieron en la frontera con Brasil. Esa sangre tiene necesariamente que haber salpicado a aquellos que cantaron varias canciones para llenar el camino a los que encubiertamente, a través de lo que dice una ayuda humanitaria, trataron de penetrar en Venezuela. Bien, y en el año 1844, el general Bernabé Sandoval manda a Juan Ramírez a disparar el cañón, el cual aún se encuentra en el parque de ese municipio, como señal de la proclamación de la independencia nacional. Ese cañón se encuentra en los llanos. En 1844, los hermanos Pedro y Ramón Santana llegan a esa comunidad luego de proclamar la independencia en el Ceibo, reforzando su tropa con un grupo de llaneros liderado por Pedro Grateró, Agustín Santana y Antonio Sosa. En el 1845, o sea, un año después, los abogados Juan Nepomuceno Tejera y Félix María del Monte, que eran abogados y trinitarios, piden sin lograrlo al general Pedro Santana conmutar por el destierro la pena de muerte a María Trinidad Sánchez, José del Carmen Figueroa, Nicolás de Bari y Andrés Sánchez. O sea, esa María Trinidad Sánchez fue la primera heroína que murió fusilada por Juan Pablo Duarte, fusilada por Pedro Santana, que se dedicó a perseguir a todo aquel que tuviera sello de trinitario. O sea, era un vendepatria, diríamos, no solamente un tipo que necesitaba perseguir las ideas, como todavía hay personas que así lo hacen. Y en el 1913, mediante decreto número 52, el presidente de la República, Monseñor Adolfo Alejandro Noel Bobadilla, dispone el traslado temporal del Poder Ejecutivo, señores, nada más que a Barahona. La Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, revela que el telescopio espacial Kepler descubrió 715 nuevos planetas, de los cuales 4 podrían ser habilitados o habitables por los humanos, de acuerdo con sus expertos. Tenemos también que en el 2018 el Tribunal Supremo de Estados Unidos propina un nuevo revés al presidente Donald Trump al dejar con vida al plan migratorio DACA, que protege de la deportación a 690,000 jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, revela que la reaparición de tensiones entre países ha comprometido los progresos en materia de no proliferación nuclear, lo que se expresa en reserva de 150,000 armas nucleares en el mundo. Eso dice el secretario general de la ONU, que en el mundo hay 150,000 armas nucleares listas naturalmente para ser disparadas. De manera que ojalá nunca ocurra una situación así y que las armas nucleares puedan desaparecer, porque en verdad las armas nucleares hay más armas nucleares que lo que necesita el mundo para ser liquidado. Bien, señores, en los comentarios de las noticias, la Junta Central Electoral suspendió el programa llamado Soy Persona, que ejecutaría la DIGESPEP, que dirige el señor ingeniero Domingo Contreras y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que según ellos iban a dotar de 600,000 actas de nacimientos a las personas que no la poseen, que no la tienen, de acuerdo a ellos.
Pero ellos firmaron un acuerdo entre la UAS y los programas especiales de la presidencia, señor Domingo Contreras. Pero ocurre que uno no puede entender cómo la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esta institución del Estado firman un acuerdo para hacer un trabajo que por ley le corresponde a la Junta Central Electoral. Pero también es verdad de carácter muy lamentable que sea exactamente en un año preelectoral. Es cierto, el derecho a tener una identidad es un derecho fundamental que lo prevé la Constitución en su artículo número 55, que establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio, a un apellido, el de su padre y el de su madre, y a conocer inclusive la identidad de los mismos. O sea, toda persona, que es un derecho fundamental, debe de ser inscrito en el registro civil de forma gratuita. Y si es extranjero, naturalmente, en el libro de extranjería. Eso dice el artículo 55, con el que trata de los derechos fundamentales. Naturalmente, la Junta Central Electoral, al no hacer el esfuerzo de tener el universo total de los dominicanos inscrito en el registro civil, viola la Constitución de la República. Y realmente la Junta Central Electoral, que por cierto, quien estaba ahí, Roberto Rosario, le dio un impulso bien fuerte a los registros, al registro civil, que debe de ser un registro que debe ser necesario ponerlo al día, en forma universal. No debe haber un dominicano, ni 600,000, que según el presidente de la Junta Central Electoral son muchos, y nosotros creemos que es verdad, que son muchos, pero ni 600,000, ni 2, ni 1, ni 3, ni 4. Es más, aquí cada vez que nace un dominicano en cualquier lugar, debe de haber un pizarrón, como existen en otros lugares, que diga nació 1, nació 2, y sabe uno que lo vio anoche y que mañana ese pizarrón va contando. De forma, si tenemos tantas facilidades para usted sacar una cuenta de banco aquí y poder ir a sacar el dinero a Montecristi, a Dajabón o a Higüey, entonces, o a Miche, ¿por qué no puede entonces en cada hospital haber una computadora que reporte el nacimiento a una central única? Y tenemos también ahí a lo que es estadística, que es donde debe ser reportado y hacer alimentada un pizarrón o un lugar, una pizarra eléctrica, que diga nació un dominicano a tal hora más. Y todos los días, no todos los días, no, a cada minuto que nace uno en cada una de la maternidad o cada una de una clínica, ese debe de ser reportado y llevado a ese pizarrón. O sea, una estadística al día. Es sencillo, la estadística ya a través del uso de la computadora no es un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La Junta Central va a invertir miles de millones ahora. Entonces, ¿por qué no pueden instalar en cada una de la maternidad o una clínica, donde quiera que
para una mujer, debe de haber un lugar, una forma de reportarlo inmediatamente. Y además también debe haber una forma de que esa clínica la reporten sea a las maternidades públicas y que esas maternidades puedan expedir el acta de nacimiento con su número. Y cada maternidad tener una cantidad de números específicos, obviamente que la clínica, que son de gran uso, porque no todas las mujeres van a parir a una maternidad, pero la maternidad, que es la del Estado, debe tener el control de eso. Bien, señores, esperamos que la Junta tome carta en el asunto, y ahora que estamos que resuelva el asunto, porque viola el artículo 55 de los derechos fundamentales, en que haya gente aquí en la República Dominicana, así como explicaron ellos, que no tienen acta de nacimiento. Bien, señores, el PLD debe aclarar las acusaciones que está haciendo en sus declaraciones el ex secretario de Finanzas, Díaz Rúa. Este señor, que se defiende de las graves acusaciones que se le están haciendo, él dice que la cuenta del Banco Popular, que registró movimiento por más de 123 millones, esa cuenta es del PLD, y él no la manejó. Su abogado de la defensa, Miguel Valerio, afirma que la cuenta la manejaron Francisco Javier García y Antonio Rivas, dicen ellos. También dice el abogado Valerio que la cuenta en dólares en el Banco de Reserva, que tiene unos $899,000, es del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que es necesario que el PLD explique con lujo de detalle a la opinión pública por qué este señor está diciendo eso. Y si es así, aclararlo también y decir que lo invirtió, en qué lo invirtió, para qué y de dónde sacaron ese dinero. Sabemos que la cuenta en los tiempos de campaña son dado el dinero por colaboradores, pero que también el Partido Revolución Dominicana tiene una asignación por el Estado. Entonces, y que el partido también da informe de todo ese dinero cada tiempo electoral. Pero lo importante es que estamos un año preelectoral, y que lo más seguro, esas situaciones se van a utilizar contra el Partido de la Liberación Dominicana, que no puede permitir que eso ocurra. Y debe ser así. El PLD debe dar cuenta de eso. Bien, vamos a ir a unos consejos comerciales y vamos a regresar en poco tiempo con ustedes. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70,000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22,000 millones. Más de 4,000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas
con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Nosotros los padres también somos parte de la revolución educativa que impulsa el presidente Danilo Medina. Debemos contribuir al éxito de República Digital Educación, motivando a que nuestros hijos cuiden sus equipos en la escuela y en el hogar. Con la oportunidad de que en familia podamos aprender juntos, realizando con ellos las tareas asignadas. Esto es un esfuerzo en conjunto que debemos hacer para lograr que nuestros hijos sean estudiantes capaces de buscar soluciones a situaciones de la vida diaria y transformarlas en éxitos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Bien, gracias por mantenerse aquí con nosotros. Ustedes saben que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, licenciado Danilo Medina Sánchez, nombró al nuevo ministro de Educación. Destituyó al doctor Franklin Almeida Ranciel de la asesoría del secretario sin cartera y asesor de asuntos de ciudadanía, o sea, de seguridad ciudadana. En sustitución de Franklin Almeida, el presidente designó a Roberto Salcedo, el ex síndico. Ahora, Franklin agradeció al presidente de la República que lo nombrara, que lo destituyera, porque se va a dedicar completo a la campaña del presidente Leonel Fernández y a su trabajo como abogado. Ahora, en relación a Roberto Salcedo, bien, está bien que lo nombren, correcto, se lo merece. Fue un síndico, miembro del partido, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si es con el fin de cumplir la función que tenía Franklin Almeida, que tampoco supimos que llegó a cumplirla, porque en verdad la seguridad ciudadana no ha ido en el sentido que debía ir cuando estaba el mismo Franklin Almeida como ministro de Interior y Policía. Pero no sabemos, porque una vez dijo Franklin que él estaba cumpliendo con su trabajo de asesor en ese aspecto de seguridad ciudadana. Ahora lo que sabemos sí es que el señor Roberto Salcedo, el compañero partidario Roberto Salcedo, no va a cumplir con esa función, porque Roberto Salcedo no tiene conocimiento, que sepamos nosotros, a menos que no haya hecho un curso extracurricular en algún lugar, de lo que es la seguridad ciudadana. Puede que haya hecho un curso fuera o alguna licenciatura fuera del país, porque aquí en la República Dominicana solamente se ha dado un solo máster en seguridad que la impartió la Fundación Global conjuntamente con
la Universidad Ortega y Gasset de España. Un máster que duró 2 años y que lo hicieron unos 18 a 20 personas en esa universidad, que ahora es universidad, la Fundación Global. No tenemos conocimiento de que el ex alcalde de la capital, Roberto Salcedo, tenga ningún tipo de conocimiento sobre la seguridad ciudadana. ¿Y por qué nosotros decimos que no tiene conocimiento, que por consiguiente la situación con el nombramiento de él como asesor del Poder Ejecutivo de Seguridad Ciudadana puede cambiar o ayudar a cambiar esto? Porque no es verdad que la seguridad ciudadana puede improvisarse. No se puede improvisar. Necesariamente hay que estudiar lo que se hace. Hay que conocer, hay que saber lo que se está haciendo. Hay que bregar no solamente con estadística, sino saber cómo lograr que policía, comunidad, justicia trabajen a la par. Hay que saber también por qué baja y por qué sube la delincuencia y cuáles son las razones. La violencia, por qué existe y por qué se da la violencia. Entonces, si el presidente se hace asesorar por una persona que no tiene un conocimiento que sepamos nosotros, si es así, ojalá pudiera alguien corregirme, de que Roberto Salcedo es una persona que tiene conocimiento sobre seguridad ciudadana. Pues nos alegraríamos muchísimo, porque ahora en la encuesta que sirven los periódicos y otras instituciones, la principal preocupación de la ciudadanía es la inseguridad. La inseguridad ahora mismo, y diríamos la seguridad ciudadana, es un derecho ciudadano a estar seguro y tranquilo. Pero ocurre que las instituciones que deben diseñar política pública en relación a la seguridad ciudadana no la están diseñando. No lo están. Ahí está el Ministerio de Interior y Policía. ¿Cuál política pública que sepamos tiene en este momento monitoreándola y poniéndola en práctica el Ministerio de Interior y Policía? Por ejemplo, ¿cuál política pública tiene en estos momentos el Consejo Nacional de la Droga? ¿Qué política pública para reducir el consumo tiene? No sabemos si, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, ya que su nuevo incumbente, señor Alburquerque, pueda plantearse algún tipo de programa, de proyecto, de políticas públicas que pueda disminuir el tráfico minoritario, a pesar de que hay otro departamento de la Policía Nacional que se encarga también de este pequeño del tráfico, pero ocurre que cada día más aumenta los puestos de droga, aumenta el consumo y aumenta todas esas cosas. Entonces, hay que ver cuál es el problema. Y por ahí va lo que se llama la seguridad ciudadana. No sabemos
si el señor Roberto Salcedo tiene algo que nosotros desconocemos para ser un asesor del Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. Ojalá así sea, que tenga él o asesores que le puedan a él hacer un proyecto de política pública que pueda impactar en la situación en que se denuncia día tras día de que hay, especialmente diríamos nosotros, más percepción que realidad de lo que es la seguridad ciudadana. Hablamos de que Interior y Policía, y mucho menos el Consejo Nacional contra la Droga, ni las otras instituciones tienen políticas públicas. La Policía Nacional es una auxiliar, en este caso, de la justicia. Y no sabemos tampoco que tenga una política pública de prevención. Aquí hay momentos de alta situaciones y de baja. Ahora mismo hay más percepción que realidad. Hay más percepción que realidad. Y esa percepción puede ser posible que vaya disminuyendo. Pero ¿cómo disminuye? Disminuye con un buen programa de política pública que pueda llevar a la confianza para que la ciudadanía tenga confianza en la policía y en los organismos de la seguridad, pero no que sea la policía la que esté dedicada a dirigir la seguridad ciudadana, porque en ninguna parte del mundo es así. Por eso los otros días el obispo metropolitano decía que hablaba de lo que se llamaba mano de hierro. Y debo decirle que también no solamente hay mano de hierro, también hay tolerancia cero y también hay la guerra preventiva. Esos métodos violentos no son ya métodos que se usan en la actualidad. Son métodos que fueron probados en El Salvador, en Argentina, en Chile, y todos esos métodos aumentaron la violencia, la delincuencia, la aumentaron en vez de bajarla. ¿Por qué? Porque eran métodos que enfrentaban la violencia con la violencia. Y cuando usted enfrenta la violencia con la violencia, entonces lo que hay es una espiral de violencia. Por eso la seguridad ciudadana es algo que necesariamente tiene que ser estudiado. Y ojalá el nuevo incumbente pueda diseñar una política pública para asesorar el gobierno sobre la seguridad ciudadana, ya que en verdad el doctor Franklin Almeida nunca vimos que, aunque dice él que lo presentó, a un proyecto para una política pública de seguridad ciudadana. También el presidente de la República nombró al licenciado Mirabal como ministro de Educación.
Bueno, el licenciado era, antes de ser ministro de Educación, fue viceministro de Educación, pero como su profesión es de contable, o sea, es un economista contable, algo así. Estaba en la parte administrativa, perfecto, buen trabajo, tengo entendido que hizo, y también luego en Promesa, CART, buen trabajo también. Pero ahora ocurre que ya el señor Mirabal se sale de su ámbito. Ahora el ministro tendrá que enfrentarse a situaciones que no domina ni conoce. Puede que la conozca porque estuvo siendo viceministro. Pero ¿qué ocurre? Que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene actores, es más, tiene hasta un lenguaje. Y el momento de él tomar ahora el ministerio está en el momento en que la educación realmente va en un proceso acelerado de desarrollo. Pero que está muy pendiente el pueblo dominicano y todo lo que se envuelven en esto, que son muchos millones, en lo que se llama la calidad de la educación. Nos preguntamos, ¿tiene el ministro conciencia de cómo va a impulsar la calidad de la educación? Siendo él un neófito en el asunto. Bien, puede de que sí, puede de que no. Pero ¿qué pasa? Que el ministro actual tiene dominio de otras áreas que son necesarias en el ministerio. ¿Qué hacer? Pienso que el ministro tiene que conseguir unos hombres y mujeres duchos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenerlos como asesores. Pero no asesores que sean simple y llanamente asesores para ganar un dinero, porque son amigos, porque lo necesitan, porque son compañeros. No. Asesores que puedan explicarle a él cómo puede en este momento impulsar lo que se llama la educación, lo que es la educación de calidad. Porque las condiciones materiales se están dando. Las condiciones materiales, o sea, la infraestructura, incluyendo la comida y todas esas cosas que son, a pesar que la comida es parte de la cultura de la gente. Pero vamos a hablar de el proceso, enseñanza-aprendizaje. Para que una educación de calidad pueda darse, es necesario que tengamos maestros que puedan tener como base fundamental, primero, ser capaces de planificar diariamente la clase que va a dar, o sea, lo que se llama el plan de clase. Pero no solamente que la planifique, sino que también pueda redactar objetivos que no sean deseos, porque entre un objetivo y un deseo hay diferencia, sino que esos objetivos que se redacten estén en relación con el contenido de su plan de clase o los contenidos, y que además esos objetivos sean de los 3
tipo de objetivos que tiene la educación, aunque se le llame tradicional. O sea, lograr que los objetivos de carácter, primero para mí, pero vamos a decirlo que es realmente el orden que va, en los objetivos de carácter cognoscitivo. Objetivo segundo y de importancia fundamental en este momento, de carácter afectivo. Y tercero, el de habilidad. O sea, los objetivos deben ir en esa relación. Y por último, que ese maestro en ese plan de clase diario ponga la evaluación que le permita saber si logró los objetivos planeados y en el orden que pensó lograrlo. Pero además del orden que pensó lograrlo, saber que esos objetivos fueron en conducta observable. Hay en el proceso de la planificación educativa, o sea, los plan diarios, también hay lo que se llama el método. El método, que es la vía, que es el camino a seguir. Hay en educación varios métodos, pero en este momento, y el más sencillo de usar para enseñar, es de ir de lo sencillo o de lo simple a lo complejo. Y también está lo que se llama el método constructivista, que permite al profesor aprender haciendo. O sea, de manera que tenemos cuatro aspectos. Y ojalá el ministro, que es una persona con conocimiento de que nuestro país, y así lo expresó el presidente de la República en su último discurso, necesita de la educación, de una educación de calidad. Una educación de calidad. ¿Qué hacer? Pues rodearse de maestros que puedan asesorarlo en este sentido. Y sobre todo en la planificación de los maestros en el proceso. Naturalmente, de la planificación viene también la supervisión y otras cosas más. Pero si el maestro logró planificar, esté seguro que va a tener educación de calidad. Esa es la gran tarea que tendrá el ministro Mirabal enfrente, de lograr impulsar, porque las condiciones materiales están. Ahora es la superestructura, que es la educación. Esa superestructura que necesariamente debe de ser en este momento empujarla de calidad. Y ya dijimos qué debe hacerse a nuestro parecer para lograr educación de calidad. Si no se hace así, es muy difícil que la educación sea de calidad y un éxito. Señores, se nos han quedado muchas cosas por decir. Queríamos hablar de la primaria y su complejidad, porque van a haber 5 partidos que van a primaria. Y de esos 5 partidos que van a primaria, 4 van a primaria abierta y 1 solamente va con padrón cerrado. La Junta Central tendrá después del día 22, día 22, en octubre, día 6, que se haga la primaria, tendrán necesariamente que dar en 5 días los resultados. Pero la cuestión es que para esa primaria habrán 107,000 precandidatos
de los partidos. En 7.000 mesas, en 235 distritos municipales, 158 municipios y 32 provincias. Este complejo, nosotros vamos a continuar hablando de esto, bueno, ya será pasado mañana. Así es que tengan ustedes un feliz día de la independencia, mañana 27 de febrero. Y ojalá no se le ocurra a nadie comprar ya más un disco de el dominicano Juan Luis Guerra, para que sepa que los dominicanos queremos y agradecemos el abrigo que le brindó Venezuela a Juan Pablo Duarte y a su familia. Bien, hasta mañana.